Enviaron una propuesta para hacerle modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Esto luego de un ejercicio que por segunda vez en la historia del país se lleva a cabo, que es el ejercicio de la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Pero también hay una propuesta, digamos, paralela que presentó la UNE. De eso estamos platicando, o hemos estado platicando con dos diputados, a un tercero, a esta charla. Ya nos acompañan Raúl Barrera, un diputado de Semilla, Cristian Álvarez, diputado de Creo, y Álvaro Barzú, un diputado unionista que acaba de adherirse a esta charla. Así que empiezo con el diputado Barzú. Diputado, en una conversación el pasado viernes con dos expertos que han seguido muy de cerca todo este proceso, decían que en realidad los políticos no se iban a disparar en el pie. En realidad, por buena o mala que sea la propuesta, ahí en el Congreso las cosas van a ir como le convengan a los políticos. La pregunta para usted es esta: ¿ve posibilidad de que en este Congreso, con estos diputados, se mejore y no se empeore esta ley electoral? Buenos días. Buenos días a Luis Felipe, buenos días, Raúl y Cristian. Mira, yo creo que el Congreso, de hecho, nos disparamos en el pie en el año 2016 cuando se dio las reformas de la ley electoral. Y mucho de lo que se está hablando hoy por hoy en la Comisión de Asuntos Electorales es precisamente cómo enmendar esos graves errores que en el 2016 se hicieron debido a que se aprobó una reforma a la ley electoral sin mayor discusión, bajo presión nacional e internacional, incluso hasta bajo amenazas. Entonces yo creo que mucha de la conversación que se está dando el día de hoy, primero es de enmendar esos errores que se cometieron en el 2016, que lejos de fortalecer a los partidos políticos, prácticamente criminalizó la acción política de todos los políticos y de todos los partidos políticos. Entonces, buena medida de lo que se está hablando es enmendar esa situación. Ahora, lo de la CAME es interesante porque me parece que es un ejercicio importante de parte de la participación ciudadana en la propuesta de reformas a la ley electoral, y me parece que es importante, es interesante porque de ahí sale. Yo he leído la propuesta, hay algunas cosas que me parecen que son realizables y hay algunas otras que me parece que son prácticamente imposibles de realizar y no son correctas. Por ejemplo, una, diputado Barzú, una que no sea correcta o irrealizable. Bueno, nosotros, digamos, como partido siempre hemos estado en contra de la creación de cuotas, por ejemplo, para la elección de diputados o planillas, digamos, ya sea por etnia, por género. Nos parece que eso no es algo que fortalezca a los partidos ni fortalezca la participación democrática de las personas. Hay un asunto ahí también de las multas que elevan hasta 600,000 quetzales las multas a los partidos políticos, cosas que me parecen irrealizables. Y hay cosas buenas, por ejemplo, que me parece que hay que tomar en consideración, como generarle mayor independencia y autonomía al Tribunal Supremo Electoral, que devolverle lo supremo al tribunal, que no puedan venir jueces a determinar y a resolver sobre asuntos electorales, sino que sea el Tribunal Supremo Electoral quien lo haga. Entonces creo que es una iniciativa que hay consenso en la comisión, que debe ser conocida, que debe ser discutida, y las cosas buenas que tenga esa iniciativa podrán ser incorporadas a un dictamen. Lo que hablamos en la última sesión de la comisión fue que hay diferentes iniciativas presentadas en la comisión y que se va a sacar un solo dictamen tomando en consideración diferentes elementos de todas las iniciativas presentadas. Bueno, paso ahora con el diputado Cristian Álvarez. Quedó pendiente una pregunta con él. Diputado Álvarez, ¿cómo ve usted el tema de la transición que ya planteó el diputado Barrera? ¿Es muy larga? ¿Hay que cortarla o cree que se tiene que quedar así? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tiene que recortar, digamos, menos tiempo para la transición. Parece que se adelantan las elecciones en la última reforma, que ahí estando abierta la posibilidad a una segunda, para repetir, digamos, la elección en el caso de que ganara el voto nulo. Por eso es que se atrasa la elección a los partidos y la campaña. Pero las transiciones no deben de ser, digamos, con estos periodos tan largos de tiempo, así que sí se debe de replantear y acortarse el tiempo de la transición. No creo que plantee buenos resultados, y por supuesto hay que tomar en cuenta el tema del voto nulo. Si el voto nulo gana, sí se debiera inmediatamente repetir la elección. Es un tema bien interesante, que es una forma, digamos, genuina de expresión ciudadana, es decir, no para ninguno de los que están aquí, vámonos de nuevo, o empecemos otra vez. Eso también crea gran polémica, y perdón que lo interrumpa, diputado Álvarez, pero ahora voy a referirme a un tema con usted de lo que usted mencionó ya antes. Digamos, lo idóneo para poder optar a un cargo de diputado, por ejemplo. ¿Usted cree que en este Congreso, en el actual, en la 10ª legislatura, hay un buen porcentaje de parlamentarios que no debieron tener derecho a participar por alguna razón, como las que usted mencionaba, para no ser idóneos para una candidatura? Es que depende de quién identifique como idóneo a quién. Entonces, obviamente, si empezás a preguntarle a la persona A o a la B qué es idóneo y qué no, probablemente algunos te van a decir sí, no debería estar ahí, no debería haber participado. ¿Qué es idóneo y qué no, según usted?
yo no tengo, digamos, no me atrevería a decir quién es y quién no es idóneo dentro del proceso. Lo que sí me atrevería a decir es a nombrar 3 o 4 temas que digan quién no es idóneo. Quien haya sido condenado, por ejemplo, en algún juicio de cuentas o en algún juicio penal, esa persona no debiera ser idónea para participar en las elecciones generales. Pero de ahí a dejar abierta la idoneidad, creo que nos va a seguir trayendo problemas mucho más que soluciones. Así que sí hay que definirlo, pero de forma negativa. Usted fue condenado en un juicio de cuentas o en un juicio penal, pues sí, no participe. Pero de otra forma, no le veo, digamos, le veo muchos más problemas que soluciones a ese tema de la idoneidad. Así que yo personalmente no me atrevería a decir que algún colega de los 160 que estamos en el Congreso no es idóneo. Para eso hay procesos legales, judiciales, y por eso creo yo la importancia de decir quién puede y quién no puede participar. Bueno, paso ahora con el diputado Raúl Barrera. Diputado Barrera, ¿cuál es la visión que usted tiene? En algún momento usted mencionó 5 pilares, y que si a la hora de poder hacer algo mucho más completo serían 20 o 25. La pregunta es, ¿usted ve voluntad en este Congreso? Le preguntaba al diputado Arazú, ¿usted cree que este Congreso tenga la voluntad, la capacidad, el deseo de realmente hacer algo que sea diferente y que verdaderamente contribuya con que el país sea más sano desde el punto de vista político? Partiendo de las modificaciones a esta ley electoral y de partidos políticos. Lo que puedo advertir, Felipe, es una generalizada conciencia sobre la necesidad de la reforma electoral. Y de la conciencia tiene que provenir la voluntad. La voluntad debe construirse, porque hay que poder exponer a todos los colegas diputados. Puede ser que algunos no dominen la materia electoral, son 160 y no todos pueden ser expertos en todo. Hay que exponerles efectivamente que todas sus investiduras están en riesgo, desde el momento en que un juez del orden común puede hacer suspender a su organización política, menoscabar su investidura como diputados y conculcar eventualmente en el futuro su derecho a una carrera parlamentaria. De ese tamaño es la gravedad. Y yo creo que en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de transmitir esta grave situación al resto de colegas, la voluntad se construye. Lo que sí existe, Felipe, es una plena conciencia en casi todos los diputados sobre la necesidad de la reforma electoral. La voluntad ojalá la podamos construir, e insisto, sobre la base de los apremios del sistema democrático y sobre todo a partir de las expectativas de la población. Es nuestra obligación histórica reformar el sistema democrático y electoral para que en Guatemala en 2027 no vuelva a suceder lo que pasó aquí el año pasado. No podemos permitir que un grupo de funcionarios desde la función fiscal o desde la función jurisdiccional se coludan para intentar derrumbar la voluntad popular. No podemos permitir, Felipe, que fiscales y que jueces corruptos vuelvan a menoscabar o intentar menoscabar la voluntad popular. Y yo creo que eso es de pleno conocimiento y conciencia de todos los diputados en el Congreso de la República. Bueno, hablando de eso, ahora con el diputado Álvaro Arazú, muchos ven muy débil en la propuesta el tema de blindar a las juntas electorales y a las juntas receptoras de votos, sobre todo a la luz de lo que ocurrió en el proceso electoral pasado. ¿Qué opina de eso, diputado? Bueno, yo concuerdo con el hecho de que se tiene que blindar el proceso electoral, de eso no me cabe duda. Yo creo que nuestro proceso electoral, nuestro sistema electoral es bastante bueno. Yo creo que se le pueden hacer algunos ajustes, como por ejemplo que las actas sean escaneadas inmediatamente en las mesas en frente de los fiscales y que sean subidas desde las mesas al sistema informático, por ejemplo. Yo creo que eso le daría un nivel de certeza importante. Lo que estoy totalmente de acuerdo es en regresarle la autonomía y la independencia al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, hablar de blindar a funcionarios, a personas que prestan servicio público, también es delicado, porque también pueden haber ocasiones en las que no solo se cometan errores, sino que puede haber mala fe en algunas ocasiones. Ahora, lo que a mí sí me queda muy claro es que la ley electoral es de rango constitucional y de esa cuenta una ley ordinaria no puede entrar a regular asuntos electorales. Y de esa misma manera tampoco la puede entrar a juzgar asuntos meramente electorales porque son de un rango constitucional. Y ahí es donde... Diputado, interesante lo que usted dice en cuanto a blindar. Creo que es válido lo que usted dice en cuanto a que, bueno, no puede blindar a usted a alguien que eventualmente podría cometer errores, pero sí proteger más. Partamos de esa experiencia de la elección que ocurrió el año pasado. No blindar, pero proteger más a las juntas electorales, a las juntas receptoras de votos. Usted seguramente sabrá lo que ha sucedido con todos los hechos que salieron del Ministerio Público. Claro, lo que sucede es de que lo que el Ministerio Público en una investigación debe determinar es la intención en alguna acción. O sea, por ejemplo, si una persona en una mesa comete un error,
eso debe ser calificado como tal. Ahora, si en una mesa se evidencia que hubo mala fe, que hubo intencionalidad, hubo dolo, por ejemplo, entonces ahí es donde se tiene que actuar penalmente. Por eso es que yo decía que tampoco es que se puede generar una inmunidad, porque eso después genera impunidad y genera abusos. Entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo en fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, de fortalecer a las juntas receptoras de votos, que al final de cuentas no son funcionarios públicos, sino que son ciudadanos que prestan sus servicios de forma gratuita, de honor, para toda la sociedad. Por supuesto que hay que blindarlos, pero también saber de que pueden cometer errores y puede haber en algunas ocasiones dolo. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprender de la elección anterior es cómo fortalecer el proceso, cómo blindar el proceso, no necesariamente a las personas, sino que a los procesos. Y en ese sentido, por eso es que le hice referencia de que hay una idea de que desde las mismas mesas electorales se puedan escanear las actas en presencia de todos los fiscales y de que desde ahí sean ingresadas al sistema informático los datos, para que no haya duda de que en el momento en el que los fiscales firmaron las actas y en el momento de que fueron tabuladas en otro lugar, ahí hubo algún cambio en las actas. Yo creo que con ese tipo de cuestiones muy sencillas que se pueden hacer, podemos fortalecer y terminar de blindar el proceso, no a las personas. Eso es importante. Bueno, paso ahora con el diputado Cristian Álvarez. Tanto el diputado Barrera como el diputado Arzú han hecho alusión a un juez. No han mencionado su nombre, pero digamos que uno puede colegir que es Freddy Orellana. El caso del juez Orellana en este proceso, ¿cómo podría hacerse algo en la modificación a la ley electoral para que verdaderamente eso no ocurra, el diputado Álvarez? Hay que dejar claro que el andamiaje legal, porque Ay, la señal nos está fallando, pero vamos a hacer algo. ¿El diputado Álvarez está con nosotros? sí, lo escucho perfecto. Adelante, le escuchamos entonces. Es la ley electoral que los procesos penales no pueden afectar a un partido. La persona, están acusando a la persona A de haber cometido alguna anomalía para, digamos, el proceso de formar un partido, que esa persona A sea la que pague las consecuencias, no el partido. El partido son un montón de personas que tal vez ni se conocen todas de vosotros. Trabajaron tras una causa, una idea, y que no merece el partido como institución de orden público tener que padecer la mala actual de una o dos personas. Creo yo de que los partidos, digamos, estar protegidos ante esas acciones de jueces de menor categoría o de menor, digamos, peso constitucional. Pero sí hay que dejarlo claro, lo deberán, porque tendremos que analizar con abogados constitucionalistas cómo dentro de esta reforma electoral se puede garantizar que lo que hoy le ocurrió a un partido realmente no vuestra afastada en la historia de las elecciones a futuro. Continuamos entonces con esta charla y diputado Arzú, vamos con esta pregunta que surge de la gente. Aquí Raúl, que no es el diputado Barrera, dice lo siguiente: ¿cómo hacemos, o si se puede, pregunta, por medio de la ley, lograr tener magistrados de la calidad de los tiempos de Arturo Ger Brujer? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué nos contesta? Diputado Arzú, ¿está con nosotros? No, algún problema con la línea. Hoy las líneas están con el fantasma de la radio. De algún modo como que no escuchan, no logramos la señal, pero dice Willy que sí, que el diputado Arzú sí está con nosotros. Es cuestión de unos segundos nada más. Sí, diputado Arzú, le reitero la pregunta. Raúl, que es un oyente, y aclaro que no es el diputado que está con nosotros, dice que él quisiera saber si de alguna manera, por medio de la ley, de lograr que se tengan funcionarios de la categoría de los tiempos del licenciado Arturo Ger Brujer. ¿Qué contesta usted al respecto? Bueno, yo creo que más que un problema de ley, es un problema de las personas que participan para estos puestos. Lo que tenemos ahorita son serios desincentivos para que personas honradas y honestas participen de estos procesos políticos. Creo que otro problema que se está dando también es, por ejemplo, el Congreso debe elegir 5 titulares y 5 suplentes de un listado de enviados de 20 candidatos. Yo creo que en todo caso al Congreso de la República deberían de llegar por lo menos un listado de 30. Porque de esa manera tenemos más opciones para elegir, pero prácticamente si nos mandan 20 y tenemos que elegir 10, no estamos eligiendo, sino que estamos escogiendo en la República. Yo creo que no es un problema de ley, Luis Felipe, yo creo que es un problema de que personas correctas se animen a participar, pero en la forma en la que está hoy, no solo para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que en general la participación política, hay un serio desincentivo para que personas honestas quieran participar. Y yo creo que es una situación mucho más profunda en la política nacional, porque vemos lo mismo para diputados, para presidente, para magistrados, que ya no hay personas
que se quieren, como dicen, ir a manchar haciendo política, que no quieren ver sus nombres mancillados, ser atacados, ser expuestos de alguna manera, también por la corrupción que hay en todo el Estado. Entonces yo creo que más que un problema de ley es de encontrar los incentivos correctos de que personas correctas puedan participar en este tipo de procesos. Bueno, otra pregunta de la audiencia. Luis Fernando dice esto, y esto va para usted, diputado Barrera. ¿Por qué cree usted que el esfuerzo de la CAME nunca trae consigo un consenso suficientemente contundente, dice, para lograr una propuesta que sea bien discutida en el Congreso? En dos platos lo que dice es que se desaprovecha el esfuerzo de la CAME. ¿Qué opina usted, diputado Barrera? Diputado Barrera, 1, 2, 3 probando, dice que no, y que todavía no. Me dice Willy, me hace las señales desde cabina contigua. Repito, a veces ocurre que el fantasma de la radio está inquieto, juguetón, bromista. Eso es el caso de hoy, pero lo vamos a resolver. Y esto es parte de la gracia de la radio, que es directo, en vivo, aquí se lo escucha. Diputado Barrera, ¿escuchó la pregunta? Diputado Barrera, ¿está con nosotros? Sí, Felipe, hola. Sí, en resumidas cuentas, Luis Fernando pregunta, ¿por qué cree usted que se desaprovecha el esfuerzo de la CAME? ¿Por qué no se logra que eso sea más efectivo? ¿Qué opina usted? Me parece, Felipe, que es por la pésima costumbre de salir del paso. Yo creo que tenemos que dar seriedad al momento histórico que enfrentamos. Quiero reconocer la buena voluntad de algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Resalto en particular la actitud de la propia presidenta, que ha tenido una buena comunicación con la Comisión de Asuntos Electorales. El magistrado Barahona también, que ha sido el enlace directo con la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Pero atribuyo la debilidad de esta propuesta, porque la veo débil, el hecho de que lo hacemos todo muy por salir del paso, muy corriendo. Yo creo que no se tiene la plena conciencia de la gravedad de esto. Es decir, dentro del Congreso de la República es generalizada la conciencia sobre la reforma electoral, pero podría ser que este sentimiento o que esta sensación no exista en todos los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral o el personal técnico que trabaja, en este caso, estas iniciativas de ley. Sin menoscabar las credenciales y las calidades de los consultores que trabajaron esta propuesta, tengo que decir públicamente que carece de los elementos más sentidos exigidos por las expectativas de la población para reformar el régimen electoral en el sentido en que este debe ser reformado. Pero nosotros, dentro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, tenemos la enorme facultad de proponer enmiendas a todo lo que ya está presentado o lo que esté por presentarse, de suerte tal que, suscribiendo el criterio, en este caso, del diputado Arzú y del diputado Álvarez, me parece que lo que tenemos que hacer es producir un dictamen unificado con modificaciones, recopilando los insumos que provinieron de la CAME y también algunos insumos de la iniciativa del diputado Inés Castillo, que me parece que es la de más amplio conocimiento hasta ahora, y finalmente cada uno de los partidos políticos representados en la mesa de la Comisión de Asuntos Electorales debe generar su propio aporte. Pero en resumen, Felipe, la reforma electoral no puede ser un ejercicio superficial. Estamos frente a un desafío histórico que nos permita restablecer el orden democrático roto desde algunas fiscalías y algunas judicaturas en el Poder Judicial, y está en nuestras manos la oportunidad de garantizar la estabilidad democrática de Guatemala hacia el futuro. De ese tamaño es nuestra misión y algunos estamos determinados a hacerlo posible. Gracias, diputado Barrera. Diputado Arzú, dos analistas también el pasado viernes coincidían en que esta propuesta que surge de la UNE está haciendo ruido en el Congreso. Incluso ha trascendido que está creando más interés que la que provino de la CAME. ¿Qué opina usted? Bueno, que lo que pasa es que tenemos que entender algo, Felipe. La CAME no es la comisión electoral, es decir, la CAME es una comisión que forma el Tribunal Supremo Electoral para generar una iniciativa. Eso quiere decir de que vaya a ser la única que va a ser discutida. Si bien ellos tienen iniciativa de ley, también la tenemos los diputados, obviamente. Y cuando uno mira, por ejemplo, la iniciativa que envió la CAME, en su mayoría tienen que ver con el Tribunal Supremo Electoral y no necesariamente con asuntos que le interesan también a los partidos políticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un complemento de las cosas buenas que podemos encontrar en la iniciativa de la CAME, como también las cosas buenas que podemos encontrar en la iniciativa de la UNE. Yo creo que ese es el rol de asuntos electorales en el Congreso, y había mucha gente que se preguntaba, bueno, pero ¿por qué no están yendo los diputados a la CAME? Porque esa no es nuestra instancia. Nuestra instancia es la Comisión de Asuntos Electorales, en donde de todas maneras se va a discutir lo que
consulta de la CAME. La CAME es un intento porque la ciudadanía y los ciudadanos participen en propuestas de iniciativa de ley por medio del Tribunal Supremo Electoral. Pero yo creo que lo importante es lo que se vaya a discutir en la comisión, y ahí se va a discutir la iniciativa hecha por los diputados y tal. CAME, yo no creo que una tiene que estar por encima de la otra. Tenemos que descartar lo negativo de ambas y sacar el mejor dictamen posible en el menor tiempo posible, porque recordemos que al ser esta una ley de rango constitucional, tiene que ir a consulta y recibir un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y la historia nos ha dicho que ese proceso por lo menos dura unos 6 meses. Entonces, si queremos nosotros este año dejar aprobada una reforma importante a la ley electoral, sin duda alguna, antes del 15 de mayo debería de estar enviada a la Corte de Constitucionalidad un dictamen para que ellos y a finales de este año pueda ser aprobada esta. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.